La mañana del 3 de marzo de 2017 amaneció gris en Guadalajara, con ese viento frío que bajaba de las montañas y hacía temblar las ventanas de los edificios antiguos del centro. Elena Cruz Morales, de 23 años, salió de su departamento en la colonia americana a las 7:15, como cada viernes. Llevaba su mochila verde, audífonos blancos y una chamarra de mezclilla que había comprado en el mercado de San Juan de Dios. Su madre, Patricia, la vio marcharse desde la ventana de la cocina, donde preparaba café. No sabía que esa sería la última vez que vería a su hija. Elena trabajaba como diseñadora gráfica freelance en una pequeña oficina compartida cerca de la avenida Chapultepec. Era una joven callada, pero talentosa, conocida entre sus amigos por su pasión por el arte digital y la fotografía. Esa mañana tenía una reunión importante con un cliente potencial que quería renovar la imagen de su restaurante. Patricia recuerda que Elena estaba nerviosa pero emocionada. Me dijo que este trabajo podría cambiar todo. Contaría después a los investigadores, con la voz quebrada y las manos temblorosas. Si te está gustando esta historia, por favor suscríbete al canal y déjanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando estas historias. El cliente nunca llegó a la reunión. A las 9 de la mañana, los compañeros de oficina de Elena comenzaron a preocuparse. Ella era puntual, meticulosa, jamás faltaba sin avisar. Llamaron a su teléfono 1, 2, 10 veces. El móvil sonaba, pero nadie contestaba. A las 11 de la mañana, Patricia recibió la llamada que toda madre teme. Señora Cruz, su hija no llegó al trabajo. ¿Está con usted? El corazón de Patricia se detuvo. Corrió al departamento de Elena. La puerta estaba cerrada con llave desde afuera. Adentro, todo estaba en orden. La cama hecha, la laptop sobre el escritorio, cerrada pero encendida. En la mesa de la cocina, una taza de café a medio terminar, todavía tibia, Patricia tocó la cerámica y sintió que el mundo se desmoronaba bajo sus pies. Algo terrible había sucedido. La denuncia se presentó a las 3 de la tarde en la Fiscalía de Jalisco. El agente que tomó el reporte, un hombre de mediana edad con bigote espeso y mirada cansada, anotó los datos con desgano. Señora, su hija es mayor de edad. Probablemente se fue con el novio o con amigos. Dele 24 horas. Patricia sintió rabia y desesperación. Mi hija no es así. Algo pasó. Pero en México, donde cada año desaparecen miles de personas, una joven más no parecía importar. Los amigos de Elena se movilizaron rápido. Crearon un grupo en redes sociales, imprimieron carteles con su fotografía, una imagen donde sonreía tímidamente, con sus lentes de marco negro y el cabello castaño recogido en una coleta. Se busca Elena Cruz Morales, 23 años, desaparecida desde el 3 de marzo. Pegaron los carteles en postes, en paredes, en estaciones del tren ligero. La ciudad seguía su ritmo frenético, indiferente, mientras el rostro de Elena se multiplicaba en papel y pantallas. Rodrigo Salazar, el mejor amigo de Elena desde la universidad, se convirtió en el motor de la búsqueda. Él era periodista en un medio digital local y conocía los mecanismos de difusión. Publicó la historia en su portal, contactó a otros medios, presionó a la policía. No voy a permitir que Elena sea un número más, dijo en una entrevista radial, con la voz firme, pero los ojos rojos de no dormir. Patricia lo abrazó cuando lo escuchó, agradecida de no estar sola en este infierno. La investigación oficial avanzaba con lentitud frustrante. Los agentes revisaron las cámaras de seguridad del edificio donde vivía Elena. La grabación mostraba a Elena saliendo a las 7:17. Caminaba con paso normal, mirando su teléfono.
Al llegar a la esquina de la calle, giraba a la derecha, hacia la parada del camión, y ahí terminaba el video. Las cámaras del siguiente edificio no funcionaban. Un agujero negro se tragaba a Elena. Los investigadores rastrearon su teléfono celular. La última señal se registró a las 7:23 de la mañana cerca de la Avenida México, a solo 3 cuadras de su casa. Después, nada. El teléfono se apagó o fue destruido. La compañía telefónica entregó los registros de llamadas. Ninguna llamada extraña, ningún mensaje sospechoso. Elena había enviado un mensaje a su madre a las 7:05. «Ya salí, ma. Te amo». Esas fueron sus últimas palabras. Patricia no podía dormir. Pasaba las noches despierta mirando el techo, imaginando escenarios horribles. Elena había sido secuestrada. Estaba herida en algún lugar. Estaba viva. Las preguntas la consumían. Su esposo, Javier, intentaba mantenerse fuerte, pero Patricia lo escuchaba llorar en el baño cuando creía que nadie lo oía. La familia Cruz se estaba desmoronando. Una semana después de la desaparición, apareció una pista. Un comerciante de la zona recordó haber visto a Elena esa mañana. Estaba parada en la esquina, como esperando a alguien. Un carro blanco se detuvo y ella se acercó a la ventanilla. Hablaron unos segundos y luego se subió. El testimonio electrizó a los investigadores. ¿Conocía Elena al conductor? ¿Era el cliente de la reunión o alguien más? Revisaron nuevamente las cámaras de tráfico de la zona, y ahí estaba, un automóvil Tsuru blanco, con placas difusas por la calidad del video, deteniéndose exactamente donde el comerciante indicó. La imagen era borrosa, pero se podía distinguir a Elena inclinándose hacia la ventanilla. Segundos después, abría la puerta trasera y subía. El carro arrancaba hacia el sur. Los padres de Elena vieron el video docenas de veces, congelando cada cuadro, buscando algún detalle que les diera esperanza o respuestas. Patricia notó algo. Elena no parecía asustada. Se subió voluntariamente. «Conocía a esa persona», murmuró. «¿Pero quién era? ¿Y por qué no había vuelto?» La fiscalía emitió un boletín solicitando información sobre el vehículo. Se recibieron decenas de llamadas, la mayoría inútiles, pero una llamada cambió todo. Una mujer que se identificó solo como Rosa dijo que su expareja, un hombre llamado Marco Antonio Vega, tenía un Tsuru blanco y había actuado extraño esa semana. Se deshizo del coche de repente, dijo que lo vendió, pero no me quiso decir a quién, y limpiaba su teléfono todo el tiempo, borrando mensajes. Los investigadores localizaron a Marco Antonio Vega en una colonia en las afueras de Guadalajara. Tenía 32 años, antecedentes por robo menor, y trabajaba como técnico en computadoras. Cuando los agentes tocaron su puerta, Marco intentó huir por la ventana trasera, pero fue detenido. En su departamento encontraron una laptop con archivos borrados recientemente y, en el basurero, un celular roto en pedazos. Durante el interrogatorio, Marco negó conocer a Elena. «Nunca la vi. No sé de qué hablan». Pero los forenses recuperaron datos del teléfono destruido y de la laptop. Entre los archivos borrados había mensajes de WhatsApp entre Marco y Elena. Los mensajes revelaron una conexión perturbadora. Elena había respondido a un anuncio en línea 3 semanas antes de su desaparición. Marco ofrecía trabajo como diseñadora para una empresa nueva de tecnología. Los mensajes eran profesionales al principio, horarios, tarifas, proyectos, pero Marco insistía en reunirse en persona para conocer tu estilo de trabajo. Elena, ingenua y necesitada de ingresos, aceptó. La reunión estaba programada para el 3 de marzo a las 7:30 de la mañana. «Paso por ti es más fácil», había escrito Marco. Patricia sintió náuseas al escuchar esto. Su hija había confiado en un extraño.
La culpa la aplastaba. ¿Por qué no me preguntó? ¿Por qué no le enseñé a desconfiar más? Rodrigo la sostuvo mientras lloraba. No es tu culpa. No es culpa de Elena. Es culpa de él. Pero Marco seguía negando. Solo la iba a llevar a la oficina. Ella se bajó del coche en el camino. Dijo que había cambiado de opinión. Los investigadores no le creían. Sin cuerpo, sin testigos directos, la evidencia era circunstancial pero fuerte. Marco fue acusado formalmente de desaparición forzada. Pero ¿dónde estaba Elena? Los meses pasaron como años. Patricia envejeció una década. Javier dejó su trabajo para dedicarse a la búsqueda. Recorrieron terrenos baldíos, barrancas, pueblos cercanos. Cada llamada de la fiscalía les aceleraba el corazón. La encontraron, está viva, pero cada vez era otra gestión burocrática, otro trámite, otra decepción. El caso de Elena se sumó a la estadística brutal. Más de 100.000 personas desaparecidas en México. Su rostro se perdió entre miles de carteles similares. Los medios dejaron de hablar de ella. Solo su familia y unos pocos amigos mantenían viva la esperanza. Rodrigo seguía publicando actualizaciones, presionando a las autoridades, negándose a que Elena fuera olvidada. En julio de 2017, 4 meses después de la desaparición, Marco Antonio Vega fue liberado por falta de pruebas contundentes. La familia Cruz sintió que el mundo se derrumbaba. «¿Cómo es posible?», gritó Patricia en las escaleras de la fiscalía. «Él sabe dónde está mi hija». Pero el sistema legal había hablado. Marco salió de la cárcel con una sonrisa cínica y desapareció. Cambió de ciudad, de identidad. Nunca volvió a ser interrogado. Patricia cayó en una depresión profunda. Dejó de salir, dejó de comer. Javier temió perderla también. Fue Rodrigo quien la sacó de ese abismo. Elena necesita que sigas buscando, no te rindas. Patricia, con las últimas fuerzas que le quedaban, se levantó. Comenzó a asistir a grupos de apoyo para familiares de desaparecidos. Conoció a otras madres, otros padres, compartiendo el mismo dolor insoportable. Los años siguieron su curso implacable. 2018, 2019, 2020. El mundo vivió una pandemia. Las calles se vaciaron, la vida se detuvo, pero el dolor de los Cruz no tenía cuarentena. Cada cumpleaños de Elena era una tortura. Hoy cumplirías 26, mi amor. ¿Dónde estás? Patricia escribía en redes sociales, junto a la misma foto de siempre, esperando que alguien en algún lugar tuviera información. En 2021 surgieron las aplicaciones de inteligencia artificial para crear arte digital. Herramientas que permitían generar rostros, paisajes, escenas surrealistas. Rodrigo, siempre atento a las nuevas tecnologías, comenzó a experimentar con ellas. En noviembre de 2022, descubrió una app llamada Dream Canvas. La herramienta permitía subir fotografías y la IA creaba variaciones artísticas al estilo de distintos pintores, con diferentes edades, en escenarios imaginarios. Rodrigo tuvo una idea. Subió la foto de Elena que usaban en los carteles de búsqueda. Quería crear una versión de cómo se vería ahora, con 29 años, para actualizar la imagen en las redes sociales. La tecnología de progresión de edad podría ayudar. Configuró la app, seleccionó proyección de edad +6 años y presionó generar. Lo que sucedió fue inexplicable. La aplicación procesó la imagen durante varios minutos, más tiempo del habitual. Cuando finalmente mostró el resultado, Rodrigo sintió que el aire abandonaba sus pulmones. La imagen generada no era solo una Elena de 29 años. Era Elena, pero diferente, con el cabello más corto, teñido de rubio, sin lentes, y estaba en un lugar específico, una calle reconocible, con edificios al fondo, árboles particulares. No era un escenario artístico genérico, era real.
Rodrigo amplió la imagen, sus manos temblaban. En el fondo, borroso pero legible, se veía un letrero: Farmacia San Rafael. Buscó en internet. Existía. Una farmacia en Tijuana, Baja California, a más de 2000 kilómetros de Guadalajara. ¿Cómo era posible? La IA había inventado esto, o había accedido a alguna base de datos. ¿Existía una foto real que coincidía con Elena? No le dijo nada a Patricia de inmediato. Primero necesitaba verificar. Contactó a expertos en inteligencia artificial, mostró la imagen generada. Todos coincidieron. Las IAs no inventan ubicaciones reales tan específicas. Generan composiciones basadas en su entrenamiento con millones de imágenes. Si la app había colocado a Elena frente a esa farmacia, era porque en su base de datos existía una imagen similar. Rodrigo viajó a Tijuana 3 días después. Llegó a la farmacia San Rafael al mediodía de un martes. Era una zona residencial tranquila, con casas modestas y calles limpias. Preguntó a los empleados de la farmacia. Mostró la foto original de Elena y la versión generada por la IA. ¿Han visto a esta mujer? Negaciones. Nadie la reconocía. No se rindió. Recorrió el vecindario, tocó puertas, mostró las fotos a cualquiera que quisiera verlas. La mayoría lo ignoraban. Algunos lo trataban con desconfianza. Al cuarto día, una mujer mayor que vendía flores en la esquina lo detuvo. Esa muchacha creo que vive por aquí. El corazón de Rodrigo se aceleró. ¿Dónde? La mujer señaló hacia una calle perpendicular. En la casa azul con reja blanca. Pero no es Elena, se llama Mariana, y casi nunca sale. Rodrigo caminó lentamente hacia la casa azul. Era una construcción sencilla, con ventanas con cortinas cerradas. Tocó el timbre. Nadie respondió. Tocó de nuevo. Silencio. Esperó en la esquina durante horas, observando. Al atardecer, la puerta se abrió. Una mujer salió a barrer el frente. Rodrigo sintió que el tiempo se detenía. El cabello era diferente, el rostro más delgado, pero los ojos, la forma de moverse, podía ser Elena. Se acercó despacio, con el corazón en la garganta. Disculpa. La mujer levantó la vista. Sus ojos se encontraron. Por un segundo Rodrigo vio algo: reconocimiento, miedo, confusión. ¿Mariana?, preguntó, usando el nombre que le habían dado. La mujer asintió tensa. Perdona, es que te pareces mucho a alguien que conozco. Ella retrocedió hacia la puerta. Te equivocas de persona. Y cerró. Rodrigo quedó paralizado en la calle. ¿Era ella? ¿O su desesperación lo hacía ver lo que quería ver? Esa noche, desde su hotel, investigó. Mariana Ortega, 30 años, vivía en esa casa desde 2018. Trabajaba desde casa, diseño gráfico freelance. Diseño gráfico. Como Elena. Rodrigo sintió escalofríos. Contactó a un investigador privado en Tijuana, un hombre llamado Héctor Fuentes. Le explicó todo: la desaparición, la app de IA, la imagen, la mujer de la Casa Azul. Héctor escuchó con escepticismo, pero acordó investigar. Dame una semana. Rodrigo llamó a Patricia. Le contó sobre Tijuana, sobre la imagen generada por la IA, sobre Mariana. Patricia lloró. Es ella, es mi niña. Rodrigo no podía prometerle nada. No lo sé todavía, pero voy a averiguarlo. Héctor trabajó rápido. Obtuvo fotografías de Mariana Ortega desde lejos, en la tienda, en el parque. Las envió a Rodrigo. Rodrigo las comparó con fotos antiguas de Elena. Había similitudes, pero también diferencias. La estructura facial era compatible, pero suficiente para confirmar: necesitaban más. Héctor investigó el historial de Mariana Ortega. Apareció en Tijuana en agosto de 2017, 5 meses después de la desaparición de Elena. Rentó la Casa Azul, pagaba en efectivo. No tenía redes sociales públicas, no tenía historial crediticio anterior a 2017. Era como si hubiera aparecido de la nada,
o como si hubiera comenzado una nueva vida. Rodrigo compartió todo con Patricia. Ella quiso viajar inmediatamente a Tijuana. Javier la acompañó. Los tres se reunieron con Héctor. Necesitamos acercarnos a ella con cuidado. Si realmente es Elena y está viviendo bajo otra identidad, hay razones. Podría estar en peligro, o podría haber elegido desaparecer. La idea de que Elena hubiera elegido abandonarlos era un cuchillo en el corazón de Patricia. Ella nunca haría eso. Nos amaba. Pero Rodrigo conocía casos de personas que huían de situaciones insoportables, de amenazas, de vidas que ya no podían soportar. ¿Qué le había pasado a Elena en ese carro blanco? ¿Qué había vivido? Héctor diseñó un plan. Contactaría a Mariana haciéndose pasar por un cliente potencial de diseño gráfico. En una reunión cara a cara, Patricia podría estar presente, oculta, para confirmar si era Elena. El plan era arriesgado, pero era todo lo que tenían. La reunión se pactó para un café en el centro de Tijuana. Mariana aceptó con dudas, pero finalmente accedió. El día llegó. Patricia, Javier y Rodrigo estaban en una mesa del fondo del café, disfrazados con lentes oscuros y gorras. Héctor estaba en una mesa junto a la ventana. A las 3 de la tarde, Mariana entró. Patricia ahogó un grito. Era ella. No importaban el cabello diferente, el peso perdido, la ropa diferente. Era Elena, su hija, su niña. Patricia intentó levantarse, pero Javier la sujetó. Espera, escuchemos. Mariana y Héctor conversaron sobre el proyecto falso. Mariana estaba nerviosa, miraba constantemente hacia la puerta. Héctor fue directo. Disculpa la pregunta personal, pero ¿tú eres de Tijuana? Mariana titubeó. Sí, bueno, me mudé hace unos años. ¿De dónde? De Monterrey. Mentía. Héctor sacó su teléfono y mostró la foto original de Elena, la del cartel de búsqueda. Mariana palideció. ¿La conoces? Mariana negó con la cabeza, pero sus manos temblaban. No, ¿por qué me enseñas esto? Héctor fue suave. Porque esta joven desapareció hace años y su familia la está buscando y tú te pareces mucho a ella. Mariana se levantó derribando su silla. No sé de qué hablas, tengo que irme. Patricia no pudo contenerse más. Se levantó y caminó directamente hacia ella. Elena, soy yo, soy mamá. Mariana se congeló. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No, usted se equivoca. Pero su voz se quebró. Patricia la tomó de las manos. Mi niña, te he buscado durante 6 años. ¿Qué pasó? ¿Dónde has estado? Mariana sollozaba, negando, intentando soltarse. La escena era desgarradora. Los otros clientes del café miraban incómodos. Javier se acercó. Elena, por favor, solo queremos saber que estás bien. Finalmente, Mariana colapsó. Cayó de rodillas llorando. Lo siento mucho. Patricia la abrazó, llorando también. Estás viva, estás viva. Durante minutos, madre e hija se abrazaron en medio del café, liberando años de dolor, miedo y amor reprimido. Más tarde, en la privacidad de la Casa Azul, Elena contó su historia. Esa mañana de marzo de 2017, efectivamente había subido al carro de Marco Antonio Vega, pero no fue a ninguna oficina. Marco la llevó a una casa abandonada en las afueras de la ciudad. Ahí la amenazó. Tenía fotografías comprometedoras de Elena, tomadas sin su conocimiento meses atrás cuando él la había estado acechando. Amenazó con publicarlas si ella no cooperaba en un plan. Elena diseñaría sitios web falsos para estafas en línea. Elena estaba aterrada. Marco tenía un cómplice, un hombre violento que estaba en la casa. Durante días la mantuvieron ahí, forzándola a trabajar. No la torturaron físicamente, pero el terror psicológico era constante. Si llamas a alguien, tu familia pagará. Si intentas escapar, todos lo sabrán.
Después de una semana, Marco cambió de estrategia. Puedes irte, pero no a tu casa. Si vuelves a Guadalajara, publico todo y tu familia también estará en peligro. Le dio dinero, documentos falsos y un boleto de autobús a Tijuana. Empieza de nuevo lejos. Si te quedas callada, todos estarán a salvo. Elena, joven y aterrorizada, creyó que no tenía opción. No podía poner a su familia en riesgo. Tomó el autobús a Tijuana, llorando todo el camino. Llegó sin nada, sin nadie. Construyó una nueva identidad, Mariana Ortega. Encontró trabajo remoto, rentó la casa azul, vivió en el aislamiento y el miedo. Cada día pensaba en sus padres, en Rodrigo, en su vida robada, pero el miedo la paralizaba. ¿Por qué no nos llamaste después? Marco fue arrestado en julio. ¿Estabas a salvo?, preguntó Rodrigo. Elena negó con la cabeza. No lo sabía. No me atrevía a buscar noticias. Tenía miedo de que me rastrearan. Y con el tiempo pasó. ¿Cómo volvía después de un año? Después de 2. ¿Cómo les explicaba? Pensé que era mejor que creyeran que había muerto. Al menos podrían hacer duelo. En cambio, yo los condené a una búsqueda eterna. Su voz se rompió. Soy una cobarde. Patricia la abrazó fuertemente. No eres cobarde. Fuiste víctima. Y ahora estás aquí. Estás con nosotros. Javier lloraba en silencio. Rodrigo se unió al abrazo. La familia Cruz, rota durante 6 años, comenzaba a sanar. Pero quedaban preguntas. ¿Cómo había generado la IA esa imagen específica? Rodrigo investigó con expertos en aprendizaje automático. La teoría más probable, en algún momento entre 2018 y 2022, alguien había subido a Internet una foto de Elena en Tijuana, quizás en un grupo privado de fotografía callejera, quizás en una base de datos de una empresa, quizás en algún sitio web de freelancers. Esa imagen entró en el entrenamiento masivo de la IA de Dream Canvas. Cuando Rodrigo pidió proyectar la edad de Elena, la IA buscó en su red neuronal imágenes similares y encontró esa coincidencia real. Fue un accidente estadístico extraordinario. 1 en 1.000.000. Elena se enfrentaba ahora a decisiones difíciles. Volvía a Guadalajara. Retomaba su identidad legal. Denunciaba a Marco Antonio Vega, quien seguía libre en algún lugar. Patricia quería llevarla a casa inmediatamente. Javier ya planeaba la fiesta de bienvenida. Pero Elena necesitaba 6 años no se borran en un día. Con ayuda de un abogado especializado en casos de desaparición, Elena comenzó el proceso legal para recuperar su identidad oficial. Dio su testimonio completo a la Fiscalía de Jalisco. Se emitió una nueva orden de aprehensión contra Marco Antonio Vega, esta vez por privación ilegal de la libertad, amenazas y extorsión. Los agentes lo localizaron en Veracruz 2 meses después. Esta vez, con el testimonio directo de Elena, no hubo liberación. Fue sentenciado a 18 años de prisión. Elena regresó a Guadalajara en abril de 2023, 6 años y un mes después de haber desaparecido. La familia organizó una reunión pequeña, íntima, solo los más cercanos. Elena se paró frente a la casa donde había crecido y lloró. Patricia la tomó de la mano y cruzaron la puerta juntas. La readaptación fue difícil. Elena sufría de ansiedad severa, pesadillas, miedo a los espacios públicos. Comenzó terapia con una psicóloga especializada en trauma. Patricia la acompañaba a cada sesión. Javier cocinaba sus platillos favoritos, intentando recuperar los años perdidos. Rodrigo visitaba cada semana, llevando películas, música, historias para hacerla reír. Lentamente, Elena comenzó a reconstruir su vida. No volvió al diseño gráfico inmediatamente. El trabajo le recordaba a Marco y al horror. En cambio,
comenzó a pintar. Cuadros abstractos que expresaban lo que las palabras no podían. El arte se convirtió en su terapia, su salvación. En octubre de 2023, Elena aceptó dar su primera entrevista pública. Rodrigo la acompañó. Frente a las cámaras, con voz temblorosa pero firme, contó su historia. No para ella, sino para las otras víctimas. Si estás desaparecida, si alguien te forzó a huir, si tienes miedo de volver, no estás sola. Hay ayuda, hay gente esperándote con amor, no con juicio. Por favor, intenta volver. Tu familia te necesita. El testimonio de Elena se volvió viral. Familias de otros desaparecidos la contactaron, buscando esperanza. Elena se unió a organizaciones de búsqueda, compartiendo su perspectiva única, la de alguien que estuvo perdida y fue encontrada. No todos los casos tendrían su final, pero cada historia compartida sembraba esperanza. La aplicación Dream Canvas, tras conocer el caso, implementó nuevas funciones. Ahora, cuando alguien sube una foto de un desaparecido, la app compara con su base de datos y alerta si detecta coincidencias potenciales. Varios casos más fueron resueltos gracias a esta tecnología. La tragedia de Elena había generado algo positivo. En marzo de 2024, 7 años después de la desaparición, la familia Cruz organizó una ceremonia especial. No era un funeral, era una celebración de vida. Invitaron a todos los que habían ayudado en la búsqueda, vecinos, activistas, policías, periodistas. Elena, parada junto a sus padres, y Rodrigo, agradeció. Gracias por no olvidarme. Gracias por no rendirse. Gracias por traerme a casa. Patricia, mirando a su hija, sintió algo que no había sentido en años. Paz. No era la misma Elena que había perdido. Esa joven inocente de 23 años. Esta Elena era más fuerte, más sabia, marcada por cicatrices invisibles pero reales. Pero estaba viva. Y eso era suficiente. Esa noche, Elena se sentó en su antigua habitación. Todavía conservaba los pósters de sus bandas favoritas, sus libros de arte, su vieja cámara. Tomó su diario, que Patricia había guardado intacto, y escribió la primera entrada en 7 años. Hoy volví a casa. No fue fácil, no será fácil, pero estoy aquí, y estoy agradecida. Afuera, la ciudad de Guadalajara dormía bajo un cielo despejado. En algún lugar, otras Elenas seguían perdidas, otras familias seguían buscando, pero esta noche, en la colonia americana, una familia estaba completa. Y eso, en un país marcado por la desaparición y el olvido, era un milagro pequeño pero real. Los meses siguientes trajeron nuevos desafíos. Elena tuvo recaídas emocionales, días donde no podía salir de su cuarto. Noches donde el miedo la paralizaba. Pero también tuvo avances. Su primera exposición de pinturas en una galería local fue un éxito. Las obras, tituladas Fragmentos de ausencia, capturaban el dolor de estar perdida y la esperanza del reencuentro. Los críticos elogiaron su honestidad brutal. Los visitantes lloraban frente a los lienzos. Patricia asistió a la inauguración con un nudo en la garganta. Ver a su hija brillar nuevamente, ser reconocida por su talento, era todo lo que había soñado durante esos años oscuros. Javier compró la primera pintura, insistiendo en pagar el precio completo. «Esta va en la sala de casa», dijo orgulloso. Rodrigo escribió un artículo extenso sobre el caso, no solo sobre la desaparición y el reencuentro, sino sobre las fallas sistémicas que permitieron que Marco actuara, sobre la importancia de las redes de apoyo comunitario, sobre el papel inesperado de la tecnología en la justicia. El artículo ganó un Premio Nacional de Periodismo de Investigación. En 2025, Elena conoció a Daniela, una psicóloga que también trabajaba con víctimas de desaparición. Entre consultas profesionales, surgió una amistad profunda que lentamente se transformó en algo más.
Daniela entendía el trauma de Elena sin juzgar. Con ella, Elena podía ser vulnerable, podía tener días malos sin sentirse culpable. Era el tipo de apoyo que necesitaba, diferente pero igualmente vital al de su familia. Patricia, al principio protectora en exceso, aprendió a dejar ir un poco. Entendió que Elena necesitaba construir su propia vida, su propia independencia. No podía encerrarla en una burbuja por más que el instinto maternal le gritara a hacerlo. Una tarde, mientras tomaban café, Patricia le dijo: «Sé que perdimos años, sé que nunca volverán, pero tenemos ahora, y tendremos mañana. Eso es suficiente para mí». Elena lloró y abrazó a su madre. «Gracias por esperarme. Gracias por no dejar de buscar». El caso de Elena Cruz se convirtió en un símbolo en México. No porque tuviera un final feliz, perfecto, eso no existe en estas historias, sino porque demostró que era posible, que entre miles de desapariciones, algunas personas sí volvían a casa, que la tecnología podía ser aliada en la búsqueda de justicia, que las familias no debían rendirse, que la esperanza no era ingenua, era necesaria. En universidades, Elena comenzó a dar charlas sobre seguridad digital, sobre cómo detectar señales de peligro en interacciones en línea, sobre la importancia de verificar información antes de confiar. Su historia prevenía. Si su dolor podía evitar que otra joven cayera en una trampa similar, valía la pena contarla una y otra vez. Marco Antonio Vega, desde prisión, nunca expresó remordimiento. En una entrevista con un criminólogo dijo: «Ella tuvo opciones, eligió irse». La frialdad de sus palabras confirmó lo que Elena siempre supo. Él nunca entendió el daño causado, pero ya no importaba. Él estaba tras las rejas y ella estaba libre. En el aniversario número 8 de la desaparición, en marzo de 2025, Elena publicó un libro. Después del silencio, Memorias de una desaparecida, se convirtió en un best-seller instantáneo. En él narraba con detalle doloroso pero necesario su experiencia. Los capítulos sobre los días en cautiverio eran difíciles de leer. Los capítulos sobre la vida en Tijuana, viviendo con una identidad falsa, eran desgarradores. Pero el último capítulo, el día que volví a casa, era esperanza pura. Las ganancias del libro fueron donadas a organizaciones que buscaban desaparecidos. Elena estableció una fundación llamada Elena Cruz, Nadie Olvidado, que financiaba búsquedas, apoyaba a familias y promovía el uso de tecnología para resolver casos. La fundación se asoció con Dream Canvas y otras compañías de IA para desarrollar herramientas específicas de búsqueda. Patricia se convirtió en una activista incansable. Marchaba cada mes con otras madres buscadoras, llevando fotografías de desaparecidos. Ya no solo buscaba a Elena, buscaba a todos. Su dolor personal se había transformado en lucha colectiva. Javier la acompañaba, cargando pancartas, gritando nombres. Rodrigo continuó su carrera periodística, ahora especializado en desapariciones. Su trabajo ayudó a resolver varios casos, presionó a autoridades negligentes, dio voz a familias silenciadas, y siempre, en cada artículo, mencionaba: como en el caso de Elena Cruz, la tecnología y la perseverancia pueden cambiar destinos. Un día de otoño de 2025, Elena visitó la esquina donde había subido al carro de Marco 8 años atrás. No había vuelto ahí desde entonces. Parada en ese punto exacto, cerró los ojos. Recordó a la Elena de 23 años, inocente, confiada, con toda la vida por delante. Esa Elena había muerto aquel día, pero una nueva Elena había nacido de las cenizas. No perdonaba a Marco. Probablemente nunca lo haría. El perdón no era necesario para sanar.
Lo que sí era necesario era soltar el miedo, reclamar su vida, decidir que su historia no terminaría en tragedia, sino en supervivencia. Esa noche, cenando con Patricia, Javier, Rodrigo y Daniela, Elena levantó su copa. Por la familia que nunca se rindió, por los amigos que se convirtieron en hermanos, por la tecnología que hizo lo imposible y por todas las personas que siguen perdidas, que algún día, de alguna forma, también encuentren el camino a casa. Todos chocaron sus copas, con lágrimas en los ojos y sonrisas en los labios. La historia de Elena Cruz era extraordinaria. No porque fuera única, desafortunadamente había miles de casos similares, sino porque era un recordatorio de que el amor familiar es más fuerte que el miedo, que la tecnología puede ser usada para el bien, que la justicia a veces llega tarde pero llega, y que incluso en la oscuridad más profunda puede haber luz. México seguía siendo un país con decenas de miles de desaparecidos. Cada día, nuevas familias comenzaban su propio infierno. Pero también había familias como los Cruz, que después de años de oscuridad habían encontrado un rayo de esperanza. Y en un país cansado de malas noticias, esa esperanza era revolucionaria. Elena no volvió a ser la misma persona que era antes del 3 de marzo de 2017. Esa persona ya no existía, pero la persona en la que se había convertido era más fuerte, más compasiva, más consciente del valor de la vida y el amor. Las cicatrices no desaparecerían, pero ya no la definían. Y en algún lugar del universo digital, en los millones de datos que componen una red neuronal de inteligencia artificial, todavía existe esa coincidencia imposible. Una imagen de Elena en Tijuana, capturada por accidente, procesada sin intención y revelada en el momento exacto en que alguien la estaba buscando. Un milagro tecnológico, un acto de amor digital, una prueba de que a veces, solo a veces, el mundo conspira para reunir lo que fue separado. Patricia guardó la impresión de esa imagen generada por IA en un marco especial. No era una foto real de Elena, pero había sido la clave para encontrarla. La colgó en la sala junto a fotografías familiares. Visitantes preguntaban sobre ella y Patricia contaba la historia una y otra vez, porque cada vez que la contaba mantenía viva la esperanza para otras familias. La historia de Elena Cruz no es solo sobre una joven que desapareció y fue encontrada. Es sobre una madre que nunca dejó de buscar, un padre que se mantuvo fuerte cuando todo se derrumbaba, un amigo que se negó a que su amiga fuera olvidada, una tecnología que, por accidente o destino, conectó puntos que parecían inconexos, y sobre una sobreviviente que encontró la fuerza para reclamar su vida. En las noches tranquilas de Guadalajara, cuando la ciudad finalmente se calma y el viento fresco baja de las montañas, Elena a veces se sienta en el balcón de su casa y mira las estrellas. Piensa en las otras Elenas, las que todavía están perdidas, las que todavía están luchando, y envía al universo un deseo silencioso, que ellas también encuentren el camino de regreso, que sus familias nunca se rindan, que la esperanza, esa cosa frágil pero poderosa, las mantenga buscando, porque al final eso es todo lo que tenemos, esperanza, y a veces, solo a veces, la esperanza es suficiente. Los años que siguieron al reencuentro consolidaron una nueva normalidad para la familia Cruz. Elena, ahora con 31 años en este octubre de 2025, había logrado lo que alguna vez pareció imposible: construir una vida plena después del trauma. Su relación con Daniela se fortaleció hasta el punto de que, en la primavera de ese año, decidieron mudarse juntas a un departamento en la colonia Roma, un barrio artístico de Guadalajara, donde Elena podía caminar a las galerías y cafés sin el peso constante de los recuerdos.
Patricia había aprendido a equilibrar su papel de madre protectora con el respeto a la autonomía de su hija. Cada domingo, sin falta, toda la familia se reunía para comer en la casa familiar. Javier preparaba pozole o birria, los platillos que Elena había extrañado durante sus años de exilio involuntario. En esas reuniones hablaban de todo: política, arte, películas, cotilleos del barrio. Rara vez mencionaban aquellos años, como habían comenzado a llamarlos. No porque los negaran, sino porque habían aprendido que el pasado no podía consumir el presente. La Fundación Elena Cruz, Nadie Olvidado, había crecido exponencialmente. Para octubre de 2025, había ayudado a resolver 14 casos de desaparición mediante el uso combinado de inteligencia artificial, redes sociales y trabajo de campo. Cada caso resuelto era una victoria pequeña pero monumental. Elena conocía personalmente a cada familia, asistía a cada reencuentro cuando era posible. En esas reuniones veía su propia historia reflejada: el abrazo desesperado, las lágrimas que no paraban, las preguntas que todavía no tenían respuesta completa. Pero también veía esperanza materializada. Uno de los casos más conmovedores fue el de Sofía Ramírez, una adolescente de 16 años que había desaparecido en Monterrey en 2022. Usando la misma tecnología de IA que había ayudado a encontrar a Elena, los voluntarios de la Fundación procesaron fotografías escolares de Sofía. La aplicación detectó una coincidencia parcial con una imagen en una red social privada de una joven en Querétaro. 3 semanas de investigación cuidadosa confirmaron que era ella. Sofía había huido de un hogar abusivo y vivía con una familia que la había acogido sin hacer preguntas. La situación era compleja, pero al menos su familia biológica sabía que estaba viva y ahora podían trabajar con asistentes sociales para sanar las fracturas familiares. Elena estuvo presente el día que la madre de Sofía la vio por primera vez en 3 años. El abrazo entre ambas fue tan intenso que varios de los presentes tuvieron que apartarse para llorar en privado. Después, la madre de Sofía abrazó a Elena. Gracias. Gracias por no dejar que mi hija fuera un número más. Elena respondió con la voz quebrada: Nadie es solo un número. Cada persona desaparecida es un universo completo. El trabajo de la Fundación también incluía prevención. Elena y su equipo desarrollaron talleres para escuelas secundarias y preparatorias sobre seguridad digital, reconocimiento de señales de trata de personas y cómo verificar ofertas de trabajo en línea. Las estadísticas mostraban que muchos casos de desaparición comenzaban con ofertas laborales falsas, exactamente como le había sucedido a ella. Si podía evitar que un solo joven cayera en esa trampa, todo el dolor había valido la pena. Rodrigo continuaba siendo el cronista incansable de estas historias. Su cuenta de redes sociales, dedicada a casos de desaparecidos, tenía más de 500.000 seguidores. Cada semana compartía un caso, presionaba a autoridades, celebraba victorias, pero también educaba. Sus publicaciones explicaban cómo funcionaba el sistema de búsqueda en México, qué derechos tenían las familias, a quién acudir cuando las autoridades locales no respondían. En septiembre de 2025, Rodrigo recibió amenazas anónimas, mensajes exigiéndole que dejara de meter su nariz donde no lo llaman. Elena se alarmó. Conocía demasiado bien cómo las amenazas podían materializarse. Insistió en que Rodrigo contratara seguridad privada, algo que él rechazó inicialmente por considerarlo excesivo. Pero después de que intentaran forzar la puerta de su departamento una noche, aceptó las medidas de protección. Las amenazas revelaban una verdad incómoda. El trabajo que hacían molestaba a gente poderosa.
Cada desaparición resuelta exponía redes de complicidad, negligencia oficial y, en algunos casos, participación directa de autoridades corruptas. No todos querían que esas verdades salieran a la luz. Patricia también enfrentó sus propios desafíos. En julio de 2025, durante una de las marchas mensuales de Madres Buscadoras, fue agredida verbalmente por un grupo que gritaba: «Ya encontraron a tu hija, vete a casa». La crueldad de esas palabras la dejó sin aliento. ¿Acaso encontrar a Elena significaba que debía abandonar a las otras madres? ¿Su dolor ya no era válido porque había tenido un final feliz? Esa noche, sentada en su cocina con Javier, lloró amargamente. «No puedo olvidar cómo se siente no saber dónde está tu hija. Esos 3 años sin saber si Elena estaba viva o muerta casi me matan. Y hay madres que llevan 10 años, 15 años en esa agonía. No puedo simplemente irme a casa y olvidarlas». Javier la abrazó. «Nadie que te conoce de verdad espera que lo hagas. Esas personas que te gritaron no entienden, pero las otras madres sí, sigue marchando». Y Patricia siguió. En cada marcha cargaba no solo el cartel con la foto de algún desaparecido actual, sino también una pequeña foto de Elena, con una cinta que decía: «Encontrada, la esperanza es real». Era su forma de decirles a las otras familias: «Yo estuve donde están ustedes y mi hija volvió. No se rindan». En octubre de 2025, la Fundación organizó su primer Congreso Internacional sobre Tecnología y Búsqueda de Personas Desaparecidas. Expertos en inteligencia artificial de todo el mundo viajaron a Guadalajara para compartir herramientas, estrategias y casos de éxito. Elena dio el discurso inaugural frente a más de 300 personas. Parada en el podio, mirando el mar de rostros, sintió el peso de la responsabilidad, pero también la fuerza de la comunidad. «Hace 8 años yo era una estadística, un número en una base de datos, una foto en un cartel descolorido. Hoy estoy aquí porque la tecnología, el amor inquebrantable y la negativa a rendirse se unieron en el momento exacto. Pero por cada Elena Cruz que regresa a casa, hay cientos que todavía están perdidas. Este congreso es para ellas, para que la tecnología que nos conecta en redes sociales también nos conecte en nuestra humanidad compartida». El aplauso fue ensordecedor. Entre el público, Patricia lloraba de orgullo. Rodrigo grababa todo para su documental en proceso. Y Daniela, sentada en primera fila, sonreía con esa mezcla de amor y admiración que solo viene de conocer íntimamente las batallas que alguien ha peleado. Durante los 3 días del Congreso se presentaron avances extraordinarios. Algoritmos de reconocimiento facial más precisos que podían identificar personas incluso con cambios significativos de apariencia. Sistemas de análisis de datos que cruzaban millones de registros buscando patrones en desapariciones. Aplicaciones móviles que permitían a familiares reportar desapariciones inmediatamente, antes de que pasaran las cruciales primeras 24 horas. Pero también se habló de las limitaciones y peligros, la privacidad de datos, el riesgo de falsos positivos que dieran falsas esperanzas a familias desesperadas, la necesidad de que la tecnología fuera una herramienta complementaria, nunca un reemplazo del trabajo humano de investigación. Elena moderó un panel sobre ética en IA aplicada a búsquedas, donde expertos debatieron apasionadamente sobre dónde trazar las líneas entre ayuda e invasión. Al finalizar el Congreso, representantes de la Comisión Nacional de Búsqueda de México se acercaron a Elena con una propuesta. ¿Estaría dispuesta a formar parte de un Consejo Asesor Nacional sobre uso de tecnología en casos de desaparición? Era una posición sin salario, pero con influencia real en políticas públicas. Elena pidió tiempo para pensarlo.
Esa noche, conversando con Daniela en su departamento, Elena expresó sus dudas. Si acepto, estaré más expuesta, más vulnerable a ataques como los que está recibiendo Rodrigo. Y honestamente, parte de mí solo quiere vivir una vida normal, pintar, estar contigo, olvidar. Daniela tomó su mano. No puedes olvidar, y lo sabes. Eso no significa que tengas que ser una activista de tiempo completo. Pero si tienes la oportunidad de cambiar el sistema que falló contigo y que sigue fallando a miles, podrías vivir sin intentarlo. Elena sabía que Daniela tenía razón. Aceptó la posición en el Consejo Asesor. Su primera recomendación fue implementar un protocolo nacional de búsqueda inmediata para casos de ofertas de trabajo sospechosas en línea. La propuesta fue aprobada 3 meses después. Ahora, cuando alguien reportaba una desaparición relacionada con una oferta laboral en Internet, se activaba automáticamente un equipo especializado. La medida ya había salvado a varias personas en los primeros meses de implementación. Marco Antonio Vega, cumpliendo su condena en el penal de Puente Grande, intentó apelar su sentencia en agosto de 2025. Argumentó que había actuado bajo coacción de terceros y que su participación había sido menor. La apelación fue rechazada. Elena no asistió a la audiencia, delegando esa tarea en su abogado. No necesitaba ver a Marco nunca más. Su sanación no dependía de mirarlo a los ojos o escuchar disculpas que sabía nunca llegarían. Pero el caso reveló algo perturbador. Marco había sido parte de una red más grande. Durante la investigación ampliada, se descubrió que al menos otras 4 mujeres jóvenes habían sido contactadas por él con ofertas laborales similares entre 2015 y 2017. 2 de ellas habían rechazado la oferta después de sentir algo extraño. Una había aceptado, pero se había escapado del coche antes de llegar al destino. Y una cuarta, llamada Valeria Soto, había desaparecido en febrero de 2016 y nunca fue encontrada. La familia de Valeria contactó a Elena. ¿Podría la fundación ayudar? ¿Había alguna posibilidad de que Valeria hubiera sobrevivido y, como Elena, estuviera viviendo bajo otra identidad en algún lugar? Elena prometió hacer todo lo posible. El equipo de la Fundación analizó el caso de Valeria con las mismas herramientas que habían ayudado a encontrar a Elena. Procesaron fotografías, buscaron coincidencias, rastrearon pistas digitales. 3 semanas después, la IA detectó una coincidencia en Puebla. Una mujer que trabajaba en una panadería tenía similitudes faciales significativas con Valeria. El equipo de campo viajó discretamente. Confirmaron que era ella. Valeria había pasado por un trauma similar al de Elena, pero su captor la había liberado después de semanas, amenazándola de la misma manera. Ella también había vivido en silencio, creyendo que era la única forma de proteger a su familia. El reencuentro de Valeria con su familia fue arreglado con extremo cuidado. Asistentes sociales, psicólogos y el equipo de la Fundación crearon un entorno seguro. Elena estuvo presente, ofreciendo su presencia como prueba viviente de que la vida después del regreso era posible. Cuando Valeria abrazó a su madre por primera vez en 9 años, Elena tuvo que salir de la habitación. Las emociones eran demasiado intensas, demasiado familiares. Afuera, respirando profundamente, Elena pensó en la cadena de acontecimientos imposibles que habían llevado a este momento. Si Rodrigo no hubiera experimentado con esa aplicación de IA, si la app no hubiera sido entrenada con esa imagen específica, si él no hubiera viajado a Tijuana, si la florera no hubiera reconocido a Mariana, cada pequeña coincidencia había sido necesaria. Y ahora, gracias a esas coincidencias, 2 mujeres habían vuelto a casa.
En las semanas siguientes, más información sobre la red de Marco salió a la luz. Había al menos 3 cómplices más, incluyendo a un programador que creaba sitios web falsos de empresas para hacer las ofertas laborales más creíbles. Todos fueron arrestados. La investigación también reveló conexión con redes de trata más grandes, operando en varios estados. Era solo la punta del iceberg, pero era un comienzo. Patricia, viendo cómo el caso de su hija continuaba generando ondas de justicia años después, sintió una mezcla de horror y satisfacción. Horror por la magnitud del problema que esos arrestos revelaban. Satisfacción porque cada arresto era un depredador menos en las calles. El segundo libro de Elena, Tejiendo redes de esperanza, fue publicado en octubre de 2025, justo en el aniversario del reencuentro. A diferencia del primero, que era memoria personal, este era un manual práctico. Cómo usar redes sociales para búsqueda, qué hacer en las primeras horas de una desaparición, cómo presionar a autoridades, cómo cuidar la salud mental durante búsquedas prolongadas. Incluía testimonios de otras familias, estrategias que habían funcionado y recursos legales.